estamos en un episodio más de Hack Latino. Tenemos una gran invitada, Jamie, que vamos a hablar un poquito de temas que pueden impactar y ayudar bastante a los latinos en temas de liderazgo, comunicación, procrastinación. Pero primero, antes que nada, pues darte la gran bienvenida y un fuerte aplauso que nos estás aquí acompañando. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y si puedes darte a conocer un poquito de quién es Jamie, qué es lo que hace. No, pues gracias por tenerme aquí. Te agradezco mucho la invitación a ti y a tu esposa y me encanta conocerlos. Ustedes son parte de un grupo de dueños de negocios a los que yo he tenido la oportunidad de conocer y conectar y pues es una bendición poder estar aquí. Así que gracias por la oportunidad. Bueno, mi nombre es Jamie, como tú dijiste, Jamie Arias. Soy de nacionalidad colombiana. Llevo aquí en los Estados Unidos desde el 97. Eso viene a ser casi un poco más de 25 años. Llegué muy chica, tenía 16 años, no tenía ni idea de lo que era hablar inglés. Vinimos a trabajar. Yo nací en una familia de trabajadores, de negociantes. Mi papá era un negociante empedernido. Entonces, a través de todo ese curso, y posiblemente les voy a tener la oportunidad de contarles un poco, pero de ahí pasé a estar en el mundo financiero y después cosas de la vida que dije, bueno, ¿qué voy a hacer yo con mi vida? A encontrar el último penny en la hoja de cálculos en contabilidad, yo dije, yo no creo que esto es propósito para mí. Así que un día donde no tenía ni sabía para dónde iba a pegar, no sabía qué decisión iba a tomar, estaba como quien dice perdida, no sabía qué hacer con mi vida. Dios trajo a mi vida personas que me ayudaron, me encaminaron y ahí fue que decidí y tomé la decisión de convertirme en un coach de negocios y de liderazgo. Entonces eso es lo que hago, soy coach de negocios y liderazgo y pues trabajo con el equipo de John Maxwell, si algunos de ustedes lo conocen, y pues muy con bueno. Muchos dueños de negocios, así que eso es lo que hacemos. Bueno, si la gente que está en el mundo de negocios, si no conocen John Maxwell, o sea, no conoce el mundo de negocios. Y no creas que hay mucha gente con la que yo hablo y hablamos de eso, de quién es John Maxwell, no tienen ni idea de quién es él, pero él es un escritor bastante reconocido a nivel mundial. Y es encantador verlo, o sea, es una persona, o sea, le ves la sonrisa de lado a lado, es más, no ocupa ni casi ni hablar, o sea, y lo poco que te dice es como que te quedas así como de... Lo que transmite es bastante sabio, entonces es un hombre muy auténtico. Claro. Y pues es mi mentor, entonces pues bueno, me he ido formando con lo que él enseña, con lo que enseñan sus mentores y pues todo ese conocimiento, que era lo que yo quería, cargarme de todo ese conocimiento y podérselo entregar a mi comunidad latina. Empecé haciéndolo en el mundo anglosajón, solo he hecho mucho en inglés, pero llegó un punto donde dije, ok, ya creo que me he equipado bastante y ya es tiempo de que yo vaya a mi comunidad latina y que los empodere y que les dé herramientas para que ustedes puedan pues llevar su negocio al siguiente nivel. A mí lo que me da curiosidad es que tú hablas de que a lo mejor estudiaste para estar en el mundo de finanzas, te preparaste para entrar a este mundo y llegas a un punto de que dices, ¿sabes qué? No me apasiona. No. Y creo que es algo que debemos de tener conscientes y es lo bonito de Estados Unidos. Creo que para mí eso es algo muy bonito de acá, que es muy versátil, porque muchas veces llegas de otro país o has estudiado algo, porque a mí me pasó. Mucha gente sabe que yo tenía una empresa de aires acondicionados y de la noche a la mañana lo odiaba, no lo quería hacer. Y fue como dices tú, no, yo sentí que no era para mí. Y dije, oye, tengo que encontrar mi pasión, mi motivación, tengo que encontrar esa chispa que no lo sienta como trabajo, porque creo que si tú encuentras ese balance de donde no lo sientas como trabajo, que lo hables con emoción, que se hagas con sonrisa, aunque se hagas a medianoche. Porque tú sabes que si estás en un trabajo que no te apasiona y sabes a medianoche, te estás quejando. No, entonces, o sea, están de robando, que te levantas hasta que se acuesta, estás quejándote y eso no es vida, ¿no? Eso no es manera de vivirlo y eso es una de las cosas que yo manejo bastante con cualquier persona que se cruce en mi camino. O sea, no necesariamente solamente mis clientes. Si no te apasiona, no te empodera, no te hace crecer, te levantas todos los días renegando, hasta te enferma
Y qué horrible es levantarse todos los días para ir a un lugar a donde tú no quieres ir. Entonces, ¿qué descubrí yo? Yo dije, tuve que empezarme a conocer a mí misma. Que eso yo creo que es una de las cosas muy importantes para tú llegar al punto de decir, estoy haciendo lo que me encanta y esto me hace feliz y esto me apasiona y me levanto todos los días con una energía para hacerlo. Es conocerte primero a ti mismo o a ti misma. ¿Cómo eres tú? ¿Cuáles son tus fuerzas? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son esos regalos que tú le puedes entregar al mundo que no te cuesta mucho hacerlo, pero que eres bueno en eso? O sea, que eres excelente, que tienes un fuerte. Todo eso pasó conmigo. A mí me gustaba mucho empoderar a la gente, animar a la gente, aconsejar. Yo creo que eso lo empecé a hacer desde muy joven. Eh, entonces yo empecé como a conocerme a mí misma, a reconocer cuáles eran mis fuertes, cuáles eran mis fortalezas y de ahí entonces me di cuenta, yo creo que ser una coach sería algo que a mí me apasionaría y me ayudaría a empoderar a las demás personas, que eso es lo que a mí me gusta ayudar a la gente, a mí me encanta verlos pasar a un siguiente nivel, a un nivel más alto, porque como dice, el liderazgo es influencia, ¿no? ¿Y Sí, cómo vas a influenciar tú a la gente? ¿Los vas a influenciar para que se destruyan a sí mismos o para que crezcan? Y entonces, si tú eres un líder y tú volteas a mirar para atrás y tú vas solo, solamente estás en una caminata tú solo. Pero si tú volteas a mirar y hay gente que te está siguiendo y estás llegando a la cima y estás en la cima y hay gente detrás de ti, entonces eso es liderazgo, eso es sí, influencia. Entonces, sí. eso fue lo que me impulsó. Y qué bueno que tocas el tema del liderazgo, Ajá. porque es algo que a mí me apasiona. O sea, el tema del liderazgo yo lo había malentendido al inicio cuando era Uh-huh. mi negocio, porque yo lo viví de esta manera aquí en Estados Unidos. Ajá. Normalmente en el sector de construcción no hay una buena manera de liderazgo, Uh-huh. en muchas de las veces, y más en la comunidad latina, porque nos insultamos mucho, decimos que no, muévele, si no, te voy a correr y voy a contratar a alguien más, Uh-huh. y no, mira, nomás está haciendo, ¿sí me entiendes? O sea, son como una manera muy brusca Mucha dominio, ¿no? Es como eh, más dominar que liderar. que liderar. Ajá. Entonces, para mí, mi percepción en ese entonces, ese era el liderazgo. Mm. Y yo cuando lo apliqué dentro de mi negocio, yo estaba acostumbrado de que, vamos a darle, no te quedes parado, vamos. O sea, como que siempre estaba intenso. Entonces yo para mí eso era cómo llevar tu negocio y te ponen a veces había trabajos que yo literal tenía que decirle no, porque estaban mal hechos, no, o sea, iba a ser más problemas. Uh-huh. Y yo a lo mejor por ambición, por algo, yo les hacía todo. Y pues obviamente tu equipo se queja y tú estás, no, y según venimos por dinero y ya no estamos quejando. Uh-huh. Y creo que no era por ahí. O sea, yo un momento, y se lo he dicho a mi primo, fue cuando tuve a mi primo trabajando conmigo. Tenemos una relación muy bonita, nos llevamos súper bien, yo lo miraba como mi hermano. Pero cuando el negocio, en mi manera de liderar, yo lo sentí que yo lo estaba yendo al lado equivocado. Estaba perdiendo esa amistad, había ese coraje de que, güey, muévele y todo. Y yo, ¿sabes qué? Le dije, ¿sabes qué? Mejor te tengo que dejar ir, no por mala manera, pero es que porque te quiero Uh-huh. y no sé liderar. ahí sabemos. Pero el punto que llego es de que hay diferentes maneras, hay que hacerlas bien. O sea, el liderazgo es que te voltean atrás y todos apoyen y estén en tu barco Uh-huh. y saben hacia dónde van. Que en cambio, si tú tienes que estar acarreando a la gente o estarlos regañando, estar atrás de ellos todo el tiempo, creo que Tienes que ir a buscar y montarlos al barco de Y suerte. si vas a ir hoy y tienes que sacarlos de la cama, pues creo que no. No, y yo creo que cuando tú eres un líder influyente, eh, muy pocas veces tú tienes que empujar a la gente Uh-huh. a hacerlo. Y te das cuenta cuál es tu tribu, ¿no? Como decimos en inglés, cuál es tu tribe. ¿Quiénes son aquellos que están contigo con tus valores? ¿Quiénes son aquellos que tienen las mismas inclinaciones o los mismos deseos, lo que les influencia a ellos? O sea, van por el mismo camino, están alineados. Entonces, cuando tú eres un buen líder y tú sabes liderar a la gente solita viene y se une a tu misión o a tu visión. ¿Por qué? Porque a ellos les gusta seguir a alguien que los ayuda, que los motiva, que los hace crecer, que les añade valor, que les suma y no que les resta. Entonces, y hay algo que se dice bastante, y yo creo que es una expresión que la han escuchado bastante, ahora con ese problema que están habiendo en las compañías, ¿no? De que muchos empleados no quieren estar ahí, no tienen motivación, mucha gente no quiere trabajar o están en los trabajos y no están haciendo las cosas bien.
o muchas compañías están teniendo problemas para retener los empleados. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que se está haciendo internamente en la compañía para atraer a los empleados, ¿no? ¿Cómo los estás tratando? ¿Cómo los estás motivando? ¿Cómo los estás haciendo crecer? Los tratas como decías tú, ¿no? Con dominio, aquí el que mando soy yo y se hace lo que yo digo, imponencia, o tú los ayudas a crecer y creces junto con ellos, porque es que ese es el otro problema. A veces decimos, somos líderes y aquí el jefe soy yo y aquí yo lo sé todo y no tengo nada que aprender, ¿me entiendes? Aquí se hace lo que yo digo, como yo lo hago es lo correcto, pero créeme que muchas veces lo he visto porque he tenido la oportunidad de trabajar en corporaciones, en muchas compañías, de que los empleados tienen la razón, los empleados tienen buenas ideas, son creativos, pero porque tienen jefes que son dominantes y simplemente controlan, es un monopolio. El cuello de botella. Exacto, entonces no pasa de ahí, o sea, esa no persona tiene la oportunidad de crecer. No dejas que crezca ahí la oportunidad, pero me gustaría preguntarte, ya, me da muchísima curiosidad. ¿Cuál es, o sea, no ocupa decir el nombre de la empresa, pero cuál es la situación más fea que has visto en temas de liderazgo que dices, wow, no sé cómo la gente se mantiene ahí, porque a veces nomás están ahí por dinero o por miedo, pero ¿cuál es la peor situación que has visto? Ay, Dios mío, el micromanagement, el micromanejo, ¿no? El que tú tienes que tener control de cada movimiento de los empleados, hasta dónde colocan una silla. Tuve la oportunidad de trabajar en un ambiente así. Era un ambiente muy tóxico, muy sofocante. Era un ambiente que a veces yo llegaba, créeme, yo llegaba con toda la mejor intención y apenas cruzaba por las puertas de ese lugar, era una fuerza tan pesada, era una fuerza de control, de dominio, de chisme. Era un ambiente bastante fuerte que yo a veces me ponía a llorar. Llegaba a la oficina y yo me tenía que poner a llorar porque era una pesadez. Y yo decía, Dios mío, o sea, ¿por qué yo estoy aquí? Y entonces ahí es cuando viene tu propósito. Ahí es cuando tú te das cuenta cuál es el propósito en tu vida y cómo tú puedes marcar la diferencia. Y a mí me tocó convertir algo que era muy duro. Y hay un libro que John Maxwell escribió y se llama Sometimes you win, sometimes you lose. A veces se gana, a veces aprendes. Lo que usualmente se dice es a veces se gana, a veces pierdes. Pero yo me di cuenta de que tal vez para mí no era una ganancia estar ahí, era fuerte, era pesado, pero me tocó, espérate un momentico, Jamie, pausa, deja de poner tanto complaint, deja de renegar todo el tiempo, llegar a tu casa y sofocar a tus hijos y a tu esposo con todas las quejas que yo tenía para decirles a ellos de cómo me habían ido en el día. Y me tocó parar y decir, no por qué yo estaba ahí, sino para qué yo había llegado a ese lugar. Y ahí fue donde empezó a afirmarse más mi propósito como coach de negocios, porque yo dije, algún día yo voy a estar ayudándole a los líderes, porque yo veo que todo es micromanagement, no podían mover una silla, no podían mover ciertas cosas porque todo lo tenía que saber la dueña del negocio. Y si ella no lo sabía, o sea, era terrible, de verdad era bastante sofocante, pero créeme que el haber estado y pasado por esa experiencia creó propósito en mí. Luego salí de ahí, pero empecé a darme cuenta que era lo que yo tenía que hacer para que otras personas, otros empleados no pasaran por lo que yo tuve que pasar. De hecho, no sé cómo tú lo mirabas, pero si esta persona, hasta para mover la silla y para los chismes, o sea, imagínate la persona nueva que entra de una persona joven, alegre, que entra ese tipo de mundo, ese ambiente, va a salir igual que ellos, o sea, eventualmente lo van a quebrantar al chavo y va a tener ese mal humor. Lo que se me hace increíble es, yo prefiero, me gusta mucho ese tema de una cultura dentro de tu empresa, como si tú transmites eso a tus líderes van a transmitir eso a los nuevos integrantes. Correcto. Van a compartir esa ideología, esa visión. Entonces, si tú haces bien tu trabajo con los líderes o mejor tus gerentes, eso no ocupas de entrenar a todos, sino es como una cadenita. Y sabes que a eso me trae el pensamiento. O sea, ¿qué haces tú para marcar la diferencia cuando los líderes, cuando las personas que están de pronto encima de ti, no me refiero a que ellos son más que ti, sino que en el rango tienen posiciones más altas,
están todo lo contrario a lo que tú quieres hacer. ¿Qué pasó? A mí me tocó salirme de la caja, de mi área de conformidad, ¿no? Todo iba en contra de la corriente, todo iba contra mí, era muy difícil, un ambiente muy pesado, pero a mí me tocó tomar la determinación de marcar la diferencia en ese lugar. Y aunque los jefes eran diferentes, la cultura era muy fuerte, a mí me tocó marcar la diferencia en el departamento del que yo estaba encargada. Yo estaba a cargo de unas 16 personas en el piso, más habían unos indirectos que estaban bajo mí y habían otras personas en diferentes warehouses en locaciones en el país. A mí me tocó ser muy fuerte y muy firme en mi misión en ese lugar. Yo dije, si Dios me trajo a mí, sea por 1 año, 2 años, no sé, yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer. Y es marcar la diferencia. Entonces, ¿qué haces tú cuando los jefes encima tuyo te presionan a hacer algo diferente a lo que tú quieres hacer? Tú simplemente tienes que seguir haciendo lo que tienes que hacer. Entonces, que ser positiva, tratar diferente a los empleados con los que estás hablando. Comunicación es súper importante. Yo trataba de tener una comunicación abierta con el equipo. Nos reuníamos cada semana, cosas que de pronto otros departamentos no hacían y a veces nos juzgaban y nos miraban, bueno, esto me pasa en la reunión, pero fue algo que nos ayudó tanto a incorporarnos como equipo, a aprender a conocernos, a lijar asperezas, porque había muchas asperezas en el equipo, había mucha parte de la cultura. Y créeme, dentro del departamento, en casi alrededor de 1 año, la cultura en nuestro departamento cambió de una manera impresionante. Yo te puedo decir que cambió un 85% de lo que era y eso se empezó, como quien dice, a regar. Eso empezó a transmitirse a los demás departamentos. Entonces, uno tiene que ser muy firme en cómo uno quiere impactar. Así todo alrededor, o sea, se esté cayendo a pedazos. Como dice el dicho, tú eres el 90%. O sea, el 10% de lo que te sucede, el 90% es como tú reaccionas. Entonces, el 10% puede ser terrible, puede ser muy malo, pero lo que hace la diferencia es cómo tú reaccionas. Sí. Tú no puedes cambiar el ambiente alrededor tuyo, pero tú puedes cambiarte a ti mismo. Y yo creo que cuando tú haces eso, entonces impacta el ambiente. Eso es curioso, la forma como tú actúas al final, porque muchas veces yo lo veo hasta como una forma muy simple. Sí. En redes sociales, la gente te tira un mensaje súper grosero, súper, como, eres un bueno para nada, y yo sabes como, me gustan esos mensajes, o sea, me gustan para que sigan mandando. Te reto, sí. Me gusta porque yo les pongo, muchas gracias, me da mucho gusto de que pienses eso, y voy a tratar de cambiar mejor. Y no me vuelven a contestar. Ajá. Ellos lo que querían era un mensaje malo detrás para seguir siendo te como quieren una provocar, pelea. ¿No? Te quieren provocar. Y yo así de muchas gracias, te deseo lo mismo. Así nomás. O sea, 4 palabras. Muchas gracias, te deseo lo mismo. Es como tú reaccionas, realmente lo que hace la diferencia, no es lo que te pasa. Y mucha gente, eso es como si prendieras un cerillo. Así de, no, ¿cómo puede ser posible? Y que eso, digo, es que no es la forma. Igual, no me imagino cómo puedes trabajar con el dueño de negocio que tú vas, o sea, obviamente vas a dar tu servicio. ¿Cómo trabajas con esta persona? O sea, tú dices, oye, desde el momento 1, me vas a tener que dejar hacer mi trabajo y te voy a tener que deslindes un poco. ¿Y qué tal si la persona no se queda y está ahí siempre atrás de ti? O estás dando como la capacitación o el entrenamiento. Mira, usualmente cuando las puertas están abiertas, es porque ellos ven la necesidad de que necesitan un cambio. O sea, cuando Coach Jamie entra a una corporación o entra a trabajar con un dueño de negocio, es porque ellos se han dado cuenta de que ellos necesitan algo diferente. O sea, como hay un quote que me gusta usar bastante, tú no puedes adquirir resultados diferentes cuando sigues haciendo la misma cosa. Entonces, sigues perdiendo empleados, si tu negocio sigue en decaída, sigues haciendo lo mismo. Por eso es que ellos llegaron a un punto de que se cansaron de seguir recibiendo los mismos resultados, de que de pronto las ventas no crezcan, de que no pueden retener a los empleados, de como dueño de negocio, simplemente, es más, en tu vida personal, porque una de mis metas como coach, y yo te mencioné al principio que yo vengo de una familia de negocios. Mi papá era un negociante empedernido, él trabajaba y trabajaba y trabajaba. Mi padre ya no está con nosotros,
Pero ¿qué aprendí yo de él? El trabajar muy fuerte, el ser dedicado, el ser muy constante. Pero ¿qué me faltó a mí de esos años? La presencia de mis padres en mi vida. Y yo no lo digo para hacerlos quedar a ellos en mal, sino porque es algo que a mí, de cierta manera, me ayudó y me ha enriquecido para hacer lo que yo estoy haciendo hoy en día. Entonces, una de mis metas es ayudarte a crecer tu negocio, ayudarte a avanzar en tu liderazgo sin que tú descuides lo que realmente importa en tu vida. Y para muchas personas lo que más importa es su familia. Su familia. Entonces, para mí eso es un valor. O sea, soy una madre, pero también tengo mi negocio y yo tengo que aplicar eso primeramente yo para yo poder ir a enseñar a otros. Entonces, usualmente cuando yo entro a trabajar con alguien, ellos ya están listos. Ellos necesitan un cambio. Y si el jefe dice, no, entrena a mis empleados, uno de los requerimientos que yo tengo como coach y como entrenadora es necesario que los líderes estén ahí. O sea, si tú quieres crecer, que tu compañía crezca, tú tienes que involucrarte. Hay una teoría, es la teoría del banco, ¿no? Que es como dice sí, un banco para sentarse, sí, que está a la base y tiene sus patas y las patas se agarran del banco y si algo está mal, alguna de las patas está chueca o no está bien agarrada de la base no tiene un buen pegamento, no tiene un buen fundamento, una buena estructura, ¿qué pasa? Las patas no van a estar firmes. Y es igual en las compañías. Si la cabeza, si el liderazgo, el líder, el dueño, el director, el CEO, el CFO, no está ahí, no es parte de esto, no le da esa fundación al banco, las patas van a tener problemas. Entonces, todo empieza por casa. Es necesario que ellos se concienticen de que ellos deben de ser parte de este entrenamiento. Entonces, y obviamente son con las primeras personas con las que yo me siento. Entonces, de una manera muy didáctica, de una manera muy práctica, todas las herramientas que nosotros utilizamos del equipo son efectivas y han sido probadas, o sea, son herramientas que se han utilizado internacionalmente. Sí. Para decirte, nosotros vamos a diferentes países. He estado últimamente en 3 países y hemos ido a entrenar líderes en estos países. Uno de ellos es República Dominicana. Estuve haciéndolo también en Colombia. Estuve haciéndolo en Papua New Guinea, que ya está como en la Oceanía. Sí. Y lo hicimos también en 2 ciudades aquí en los Estados Unidos. Hemos entrenado líderes, o sea, presidentes, hemos entrenado alcaldes, departamentos de la policía, diferentes organizaciones, corporaciones de las más reconocidas en los diferentes países. Hemos ido a hacerlo y ellos nos están llamando a que los vayamos a ayudar, porque ellos saben que todas estas herramientas, estas técnicas funcionan, trabajan y entonces ellos llegaron a un punto que dijeron, nos cansamos de ver lo mismo, necesitamos un cambio. Entonces, a ver, Jamie, ahora que comentas de que has obviamente coachado a líderes, a gobernadores y todo, ¿cuál es el patrón que más se repite? ¿Cuál es el error que cometen ellos que veas que es más repetitivo? La comunicación. Siempre falla en la comunicación. La comunicación. Y es un tema muy importante y lo quiero aclarar porque dependiendo de la situación, la tonalidad y en el momento en el que estás en la situación, a lo mejor lo puede tomar a pecho la otra persona y es complicado. Pero yo sé que el papel de un líder es difícil y a veces tienes que apretar, porque a veces aunque seas muy suelto, bueno, yo siento que me va a decir, como que no pasa nada. ¿Cómo puedes ser respetuoso, hablar a lo mejor a tu gerente o a tu líder o a tu encargado de un área, sin faltarle el respeto, pero decir, güey, o sea, no podemos estar haciendo estos errores? Eso es una buena pregunta y como tú lo dijiste, con mucho respeto. O sea, nosotros estamos aquí por el bienestar de la compañía, ¿verdad? Esa persona, si se va a acercar a decirlo, es por el bienestar de la compañía. Entonces, yo creo que una de las maneras más efectivas es decir, mira cómo son los parámetros o las estadísticas de cómo está yendo el negocio. Pero por causa de este problema está afectando. Y yo creo que no hay nada mejor que tú traigas estadísticas. Digas, por culpa de este problema, los empleados están desmotivados. Por culpa de este problema, de pronto por producción, ¿me entiendes? No hay una comunicación efectiva o simplemente entre departamentos no se están comunicando. Este es el problema que estamos teniendo. Y al tener este problema va a afectar ventas, va a afectar mercadeo, va a afectar servicio al cliente. Entonces, o sea, no es solamente llegar con una queja.
Yo creo que una de las mejores maneras de ser efectivo es llegar con el problema, pero también llegar con una solución. Entonces, cuando tú le vas al jefe, al CFO o a quien sea que tengas que ir, tú le presentas el problema o la circunstancia, pero le vas a decir, esta es la manera como está afectando, pero esta es la solución. Esto es como yo considero que yo puedo ayudar o que mi equipo, porque obviamente somos un equipo, no es solamente uno, puede ayudar y este es el plan. Entonces, a veces nos acostumbramos mucho a dar una queja, ¿verdad? Esto está mal, y una crítica, y una crítica, y una crítica. Pero la pregunta es, ¿qué puedes hacer tú? ¿Cómo tú puedes colaborar para ser parte de la solución y no de que eso se siga dañando? Entonces, yo creo que cuando tú vas con estadísticas y cuando le muestras la realidad de las cosas, él tiene que escucharte, porque es un negocio. Ahora, si no te escucha, tú no puedes hacer otra cosa sino seguir haciendo lo mejor con tu equipo, tratar lo mejor que tú puedas y obviamente documentarlo. O sea, yo creo que eso es algo súper importante, documentar las cosas, documentar las situaciones para que cuando de pronto el problema explote, o sea, tú tienes los facts y tienes toda la documentación basada en lo que tú trataste de solucionar y simplemente por falta de colaboración de más arriba, pues no se pudo hacer. Pero tú siempre sigues intentando por el bien de la organización, que es pues el deseo, ¿no? De que las cosas salgan bien. ¿Y ahora qué pasa cuando tú, o sea, obviamente tú te refieres a tu líder y este líder está encargado de a lo mejor de un sector, tiene un equipo detrás de él que puede ser a lo mejor 10, 15, hasta 3 o hasta 2 personas, pero a lo mejor tiene un ego medio alto, no sabe reconocer que a lo mejor sí fue error de él y se lo echa a todo el equipo. Y creo que eso no se me hace justo porque a veces el equipo es muy bueno y a veces el error sí fue del gerente o del encargado. ¿Cómo puedes hacerlo entender que obviamente todos nos equivocamos, pero también reconocer tus errores y no nomás estarle echando la culpa? Porque hay mucha gente que para quedar bien con el patrón siempre dice, no, es que el nuevo o no, es que tú sabes. ¿Sí me entiendes? O sea, siempre le he dicho la abuelita al otro. Y yo creo que eso aquí tiene mucho que ver con el carácter, ¿no? Eso tiene que ver, nosotros, yo he aprendido mucho a identificar las diferentes personalidades. Hay algo que nosotros usamos, una de las herramientas que utilizamos se llama DISC y habla mucho de los tipos de personalidades con las que tú lideras. Y el D es como que esa persona dominante, esa persona que le gusta, o sea, vete al punto y no me des rodeos y dime las cosas como son. Está el tipo de personalidad en la I, que es esa persona extrovertida, esa persona que es la fiesta del lugar. Está la S, que es esa persona que es steady, es tranquila, que le gusta la calma. Y está esa persona D, que es la persona que le gustan las regulaciones, las reglas y todo se hace, o sea, perfeccionista. Entonces, cuando uno empieza a conocer los diferentes tipos de personalidades, uno sabe cómo llegarle a la persona. Entonces, digamos que el jefe es ese tipo de persona dominante, ¿no? Es ese tipo de persona dominante que le gusta que le digan las cosas al grano y como es, y que muchas veces no le gusta reconocer sus errores. Es una persona que es egocéntrica, que tiene el ego, ¿me entiendes? Y aquí todo lo hago bien yo y yo soy perfecto y yo no me equivoco, pero digamos que tú eres una persona steady, tranquila. Sí. Aprender a cómo llevarle, o sea, cómo llegarle a esa persona. Y yo creo que una de las mejores maneras que uno puede ayudar a una persona a reconocer sus errores es aplicándolo a mí mismo, ¿verdad? Ok, volvemos de nuevo a la parte de lo que hablamos antes. Cometí un error o la persona simplemente no quiere darse cuenta de que algo tiene que ser solucionado, que ellos tienen que identificar que algo está mal, pero llévale pruebas. O sea, llévale pruebas, llévale motivos, el por qué está sucediendo, cómo está afectando, sin juzgar. Porque es que ese es el problema. Nuestro error siempre es apuntar con el dedo y tú hiciste y es tu culpa y tú te equivocaste y entonces, ¿qué tal si resaltamos lo bueno del equipo? Ok, ¿qué tal si resaltamos lo bueno de lo que está haciendo Manuel o de lo que está haciendo María y ellos son excelentes, están poniendo lo mejor de su parte? De verdad no fue la culpa de ellos. Resaltemos lo positivo y digamos, pero creo que esto está afectando al equipo.
¿qué podemos hacer? Dime cómo te puedo ayudar, dime cómo puedo hacer que el ambiente o que la cultura aquí en la organización mejore, pero sin apuntar, porque es que usualmente cuando tú apuntas, o sea, tú haces que la persona se aleje y es mucho más complicado de que la persona acepte sus errores. Entonces, muchas veces lo puedes contrarrestar con una pregunta. Sí. O sea, a veces es más fácil hacer una pregunta que decir el qué hacer. Entonces, si es el error del jefe, decirle, ¿cómo tú crees que la falla, lo que el jefe está fallando, esto va a beneficiar al equipo? Pero no necesariamente le vas a decir es que tú lo estás haciendo, porque obviamente se va a rechazar y va a evitar aceptarlo. De hecho, pues obviamente, no sé si te tocaba, pero a mí me tocó, pues obviamente en diferentes empresas y todo, y yo siempre he tenido algo en contra, y es una pregunta que a lo mejor muchos dueños de negocio o líderes se lo deben de hacer. ¿Es correcto resaltar a la persona que se equivocó dentro de una reunión donde están todos? No. Usualmente lo ideal es que tú llames a esa persona aparte, porque lo vas a avergonzar. O sea, es que es el detalle. Y aparte, o sea, creo que mucha gente que es, como dices tú, que es el dominante, esa persona le gusta exponer a la persona para que se sienta mal y para que se sienta la presión de su alrededor. Pero creo que en lugar de darle más seguridad o que no lo vuelva a hacer o algo, se va a sentir hasta más incómodo y va a tratar de hacer menos cosas para ser menos expuesto a un error. Claro, y el problema es que muchas veces estas personas están haciendo eso y no se dan cuenta. O sea, ellos creen que están siendo las superestrellas o el superhéroe de la reunión financiera o de mercadeo o de servicio al cliente al exponer a los demás. Muchas veces ellos no lo reconocen, o sea, es como el punto ciego, pongámoslo de esa manera. Cuando tú estás manejando y hay un carro al lado y llega un punto ciego donde tú no puedes ver el carro que está al lado tuyo. Entonces, por eso es necesario, para que se amplíe tu visión, muchas veces tener, o sea, ahí es donde viene el coach, ahí es donde vengo yo con diferentes métodos, con diferentes técnicas para ayudarle a los líderes a que sea un self-aware leader. Y se dice en inglés, es como que dice el líder consciente. Que sea un líder consciente y que se pueda dar cuenta de cuáles son los errores que ellos están cometiendo, que están afectando a su equipo, los están desmotivando y por lo tanto ellos no van a dar lo mejor. Pero si tú eres un jefe que acepta sus errores, porque no hay nada mejor, yo admiro a esos jefes que se equivocan y dicen, fue mi culpa, fue mi error, discúlpenme, por favor, ¿cómo puedo hacerlo mejor? Y si los líderes se dieran cuenta lo importante de lo que es ser un líder consciente, de lo que es aceptar sus errores, eso lo engrandece. O sea, y no es debilidad. No o sea, es una debilidad. Mucha gente lo toma mal. Dice que un líder no debe de pedir disculpas y digo, no. O sea, creo que conectas más con tu equipo porque saben que eres humano. Ahora sí, a veces hay que ser jefes. Escuchaba una líder en la comunidad y ella decía, una vez tiene que ser líder y tiene que ser jefe. Sí, muchas veces te va a tocar ser jefe y poner mano dura, decir, pero tú ya has establecido una cultura, tú ya has establecido unas reglas o una manera de cómo las cosas funcionan en el departamento o en la empresa. Pero si ya es por terquedad o por necedad del empleado y al empleado le importa un comino, ¿me entiendes? De que crezca la empresa o no y solo trabaja por dinero y está equivocando, está dando un mal ejemplo, está haciendo que el rendimiento de los demás departamentos vaya en decadencia. Por una sola persona, obviamente, a ti te va a tocar, y sigo pensando, como líder, porque no es ser jefe y aquí mando yo, sino como líder. Tú sabes que esa persona está descoordinando a los demás. Tienes que llamarlo, tienes que darle la oportunidad de que se reivindique y si no lo hace, pues desafortunadamente a veces hay que dejarlo ir porque tú no puedes obligar a nadie a hacer lo que no quieren hacer, ¿verdad? Pero si está yendo en contra de los valores, de la cultura, del avance de la corporación, de la empresa y si está desmotivando a los demás, tienes que hacer algo, tienes que hacerlo, no es que siempre tienes que ser, ¿me entiendes? Todo color de rosa, mariposas y arcoíris y aquí es Alicia en el País de las Maravillas. No, hay veces hay que poner mano dura, pero siempre con respeto, siempre con comunicación, porque tú no puedes esperar de que un empleado haga las cosas bien cuando tú como jefe no tienes una comunicación, cuando tú ni siquiera has dado la oportunidad a escuchar, que eso es otro de los grandes problemas que yo veo, la falta de escuchar. Y eso es, obviamente va ligado a lo que es la comunicación. Sí. Y de hecho creo que esto resalta mucho de un líder.
Obviamente hablas del examen de DISC. De DISC, ajá. Ese yo también lo he hecho. Ujú. Y también después de que hice ese examen, lo curioso es que sabes identificar la gente que te rodea, Correcto. sabes cómo acercarte, Ujú. sabes en qué tonalidad tienes que hablar y qué acciones tienes que tomar. Cómo llegarle A esa persona. Obviamente, yo cuando lo hice me voló la cabeza, dije, yo soy una persona que me muevo por sentimientos. Ujú. Claro, también por sentimiento lo malo es que cuando no estás bien, pues tomas decisiones malas, ¿no? Esas emociones te afectan. Y lo que yo notaba, que no todos somos iguales, no todos son apasionados, muchos son muy tranquilos. Exacto. Y lo que me gusta, y pues lo van a ver y escuchar mi equipo, porque pues son los que editan y están trabajando en la empresa, cada uno es diferente. Uno casi ni habla. Yo le digo, hola, ¿cómo estás? Y así, y una palmadita es todo lo que ocupa. No es algo y lo va a hacer. Hay otra persona que le gusta que le digas buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo fue tu día? Y cuando tú le ves la sonrisa al día, sabes que el día va a ir bien porque está contenta y va a ser muy productiva. Y hay gente que a lo mejor está pasando un mal tiempo y ocupa ser escuchado un poquito. Entonces hay diferentes maneras. Y hay personas que no les gusta nada o sea, como directo al grano, oye, esto es lo único que tienes que hacer. Y a veces, de vez en cuando, así, bien hecho. Y hay gente que necesita esa energía. Tú decías, aquel que es callado, pero posiblemente esa persona que es callada necesita toda esa energía para concentrarla o enfocarse en esa tarea que le han dado, porque, como dices, todos son diferentes, y no porque esa persona es callada tiene menos capacidad que la que está hablando todo el día, o sea, digamos una Jamie que habla hasta por los codos, y si me tapan los codos saco letreros, a una persona que es callada. Entonces, todos tienen su habilidad, todos tienen, como quien dice, su fortaleza. Y es muy importante que como jefes te tomes el tiempo. O sea, tú estás describiendo a muchos de tus empleados posiblemente. Es importante que tú te tomes el tiempo a conocerlos. Por eso volvemos al punto de la pregunta que me hiciste. ¿Cuáles de los problemas más grandes que hay? La comunicación. Porque no se toma en el tiempo de comunicar, de conectar, de conocer a la otra persona. Y hay una brecha muy grande entre lo que es la comunicación y lo que es la conexión. O sea, es una brecha muy grande. Tú puedes comunicar todo el día, decir, aquí no se hace eso, aquí no se come esto, aquí no se entra, aquí no se dice, aquí no se escribe. Tú puedes comunicar esas reglas todo el tiempo, pero si no hay una conexión con tu equipo, si tú no les dices al equipo por qué, no les das una razón, un motivo, simplemente lo que tu equipo va a ver es un listado, un listón de regulaciones y de reglas de que no deben, pero no saben el por qué. Entonces ellos no van a saber cómo seguirte en tu visión, no van a seguir apoyarte en lo que tú quieres llegar a hacer, porque ellos no saben, no entienden el por qué no se puede hacer o el por qué se debe hacer. Entonces, por eso la comunicación es muy importante, pero tienes que ir más allá, conectar. Esta es otra pregunta que te tengo. Y bueno, yo soy una persona que no me gusta guardar cosas así de la empresa, pero es ideología de cada quien, ¿verdad? Es bueno comunicar las cosas buenas y las cosas malas que va pasando en una empresa, o solamente cuentas las cosas buenas. No, yo creo que es necesario que el equipo sepa cómo va, o sea, que tú seas sincero, seas abierto. Ahora, hay ciertas cosas que por cuestión de confidencialidad o por cuestión de, no sé, de los que son los miembros más altos de la compañía, de pronto se tienen que guardar, pero yo creo que es muy importante tener una comunicación abierta con tu equipo. O sea, si las ventas están bajas, si el mercadeo, o sea, las redes sociales, lo que es el mercadeo, lo que es todo eso ha bajado las estadísticas, si el servicio al cliente ha desmejorado, si lo que sea, un producto que simplemente no llegó. Creo que es muy importante tener una comunicación abierta con tu equipo, hacerles saber, muchachos, está pasando esto, necesito su ayuda. Sí. O sea, a veces es importante ser vulnerable. Yo creo que te puedes dar, no puedo decir ese gusto, pero te puedes dar ese tiempo de ser vulnerable muchas veces y decirles, necesito ayuda. ¿Cómo me pueden ayudar? Y yo creo que ahí está más abierto el equipo a decir, ok,
me necesita, soy importante, por lo tanto, está pidiendo mi ayuda. Entonces, sí. Y eso lo vi mucho, no tanto en Estados Unidos, más en México, porque no había Ujú. apoyo en tiempo de COVID. En tiempo de COVID cerraban empresas, restaurantes, cerraron todo. Y yo miraba, porque yo estaba en un grupo de varios empresarios, hasta se llamaba el Cuarentena Challenge del COVID y todo esto. Y para mí fue un estrés, o sea, para mí la verdad fue un estrés y me sentía mal, pero el cómo se estaban echando el paquete los dueños de negocio. No comunicaban la situación actual de la empresa. Entonces los empleados pensaban que estaba todo bien. Claro. Pues seguían recibiendo su dinero. Pensaban que la empresa no le estaba afectando en nada. Pero el dueño de negocio estaba haciendo garras, estaba presionando, depresión, estrés y que pues sin dinero, pagando, ¿sí me entiendes? No hallaba la solución. Y a lo mejor a la noche a la mañana decir, ¿sabes qué? Pues ya no te puedo pagar, bye bye. Y en cambio había otros que decían, ¿saben qué? Así está la situación ahorita. Esto es lo que estamos parados. ¿Qué debemos hacer para rescatar el negocio? Porque si no lo rescatamos, todos nos quedamos sin trabajo. Y créeme, en ese tiempo de COVID, yo creo que uno de los negocios que fueron más exitosos o que lograron salir a flote fueron aquellos que trabajaron en equipo. O sea, que involucraron a sus empleados, que pidieron ayuda y que hicieron parte de este proceso a su equipo. Y muchos de esos negocios, o sea, prosperaron. Yo te puedo decir un ejemplo, o sea, la Cámara de Comercio, porque yo soy parte de diferentes cámaras de comercio, soy parte de la Cámara de Comercio de Gwinnett y soy parte de la Cámara de Comercio de Georgia, hispana. ¿Qué pasaba? La gente pues no estaba llegando en la Cámara de Comercio en Gwinnett, no estaba llegando y ellos ¿qué hicieron? Ellos se unieron con nosotros los embajadores y dijeron, ¿qué podemos hacer para atraer más a las personas, para hacer de pronto nuestras reuniones de networking más dinámicas para que ellos se sientan bienvenidos? Ellos nos hicieron parte de este proceso. Era un problema de pronto con el que ellos estaban lidiando. Nos hicieron parte de este proceso y yo te voy a decir una cosa, fue tan bonito ser parte de eso, parte de las cosas nuevas que se iban a hacer, de los planes. Yo me sentí involucrada, yo me sentí como quien dice que yo importaba, que mi opinión importaba. Y obviamente me preocupé por ir a buscar más tendencias en ese tiempo, más consejos o técnicas o diferentes actividades para llevárselas a esa reunión porque me sentí incluida. Entonces, como me sentí incluida, yo necesitaba o me sentía en la necesidad de tener que dar. ¿Me entiendes? Porque yo sentía de que tenía que llevar algo de valor, entonces me interesé. Entonces, y esto es un simple ejemplo, pero yo vi la diferencia que eso hizo en las reuniones de la Cámara de Comercio y de verdad son muy didácticas, son muy chéveres, nos incluyeron, nos hicieron parte. Entonces, y eso es un ejemplo que tal vez yo no era un empleado, no me estaban pagando un dinero, pero era parte de ese equipo. Entonces, eso es bueno tenerlo en cuenta porque tanto como ellos como muchas otras compañías, yo creo que han marcado la diferencia el incluir y al hacerle saber a los empleados que tú importas. O sea, no es, mira, sabes que tú no eres indispensable, si te quieres ir, vete, no, o sea, no te necesitamos. ¿Cuántos negocios no están lidiando ahorita con la falta de empleados? Que a cuántos no les dijeron en sus tiempos cuando estaban bien, no te necesitamos. Y ahora están, como quien dice, como decimos en Colombia, pasando las verdes y las maduras, porque no le dieron ese valor a esos empleados y esos empleados se cansaron y se fueron. Yo nomás quiero resaltar que en ese tiempo de COVID, yo las historias que escuchaba era algo bien bonito. Ellos me contaban llorando, o sea, porque era un grupo de puros dueños de negocio y llorando, o sea, abiertos, o sea, sentí tan bonito que me decían, nos reducimos el sueldo a la mitad. Imagínate. Nos reducimos el sueldo a la mitad porque creemos en usted no ha estado en los tiempos buenos, usted, en los tiempos malos estuvo para nosotros, ahora nosotros estamos para usted. Y luego, deja de eso, sacaban un proyecto externo a lo que hacían, con cosas que ellos tenían para hacer algo más y tener ese cash flow para que entraran. Así sostener el negocio. O sea, wow, o sea, yo dije, tienes el equipo ideal. Porque esa persona que se arriesga y te apuesta a ti, porque me habían dicho bien fácil, ¿sabes qué? La neta no le sigo, ¿para qué? No me voy a reducir el sueldo, no cree en ti. Y dices, o sea, yo me quedé sorprendido. Y hablando ahora de los negocios que ahora están buscando empleados, hay una razón. Si no tienes una buena cultura, no tienes un buen liderazgo, no tienes un buen negocio, puedes pagar más dinero
y a lo mejor entra la gente, pero se sale porque no hay retención, porque no hay una buena cultura, ni nada. Exacto. Y negocios que tienen buena cultura, buena comunicación, buen líder, la gente llega sola. La gente llega sola, o sea, la gente no deja los negocios, la gente deja los jefes. Si tú como jefe, tú no creas una cultura de crecimiento, de avance, de positivismo, yo creo que eso cambió mucho con COVID. COVID hizo que muchos dueños de negocios se concientizaran de la importancia de darle el valor a la gente, o sea, al humano. No, no es un empleado, es una persona que tiene familia, es una persona que está haciendo lo mejor para traer la comida a la mesa de su familia y están haciendo cantidad de sacrificios. Son humanos, ¿ok? No estamos hablando de simplemente empleados, es la humanidad. Entonces yo creo que esa parte humana ha crecido bastante y la gente se ha empezado a dar cuenta de lo importante que es darle el valor a la gente, lo importante que es crear una cultura de valor, de crecimiento, de positivismo, de hermandad, de unión, de creatividad, porque es que yo creo que cuando tú como jefe dices, ¿sabes qué es que yo, este no es mi fuerte, pero yo creo que tú sí tienes esa habilidad? ¿Cómo tú crees que esto se puede hacer mejor? Créeme que esa persona que le dan la oportunidad empieza a crear, pone de su parte a traer mejores ideas porque se siente partícipe, se siente que le están dando una oportunidad. Entonces, yo creo que eso es muy importante, la cultura, crear una cultura, un ambiente de valor que sume y no que reste. Ya la gente se va a dar cuenta, ok, no dejamos las compañías, dejamos los jefes que no nos tratan bien, entonces vamos a ser mejores líderes. ¿Qué piensas tú de las empresas que al poner una mesa de ping-pong piensan que van a solucionar todos los problemas que hay en una empresa? Porque me va a decir, no, vamos a hacer un tipo Google, ponemos una mesa de ping-pong, pero está los chismes, están las envidias, es un lugar tóxico. Es como ese lugar de la primera empresa que estabas hablando. Es decir, tengo la solución, voy a poner una mesa de ping-pong. ¿Tú crees que eso lo hubiera solucionado? Porque hay muchos que no. O sea, igual van a usar la mesa de ping-pong para irse a chismosear mientras juegan ping-pong. O sea, la cultura, mientras no haya un cambio, por eso es muy importante ir a la raíz. O sea, por eso es muy importante que los jefes, que los líderes sean parte del entrenamiento, sean parte del crecimiento, que todo empieza por casa. Si no empieza por ti, si tú no creas la cultura, tú puedes poner todas las mesas de ping-pong que tú quieras. Va a amplificar el problema. Sinceramente, porque ellos van a utilizar cualquier herramienta que tú les des para amplificar el problema. Pero si tú creas algo que sea interno, o sea, ya que sea una conexión, ya que sea a la raíz de lo que realmente está sucediendo en la organización. Yo creo que así no les pongan la mesa de ping-pong. Yo creo que va a haber un ambiente de crecimiento y obviamente tú remuneras, ¿no? Uh-huh. Si el empleado hace bien el trabajo, si el empleado entrega lo mejor de sí, porque está en ese ambiente de crecimiento, está en ese ambiente de valor, eso da automáticamente para que al jefe le dé por remunerar a los empleados, darles un mejor lunchroom, sí, darles más descansos, porque es que se lo merecen, pero eso nace. Pero todo empieza por el líder. Es muy constante que se vea cómo el dueño de negocio le echa la culpa a sus empleados, pero vuelve y regresa de nuevo a la base. Empecemos por preguntar, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Dónde puedo cambiar? ¿Dónde me voy a evaluar yo mismo para saber cómo se pueden cambiar ciertas cosas, ciertas modalidades y cómo podemos redireccionar la cultura en el lugar de trabajo? Pero todo empieza por casa. Yo creo que como líderes, y yo te voy a decir una cosa, a veces la gente piensa que tiene que tener un título muy alto para considerarse un líder. No. Todos somos líderes. Todos somos líderes. Si tú influencias a tu hijo, a tu hermana, a tu mamá, a tu tío, a tu primo, al vecino, al del supermercado, tú eres un líder, porque de una u otra manera tú estás influenciando. Entonces, independientemente de quién es jefe, yo aquí ahora le hablo a todos a nivel general. Todos somos líderes. Entonces, ¿cómo estamos creciendo nosotros personalmente? ¿Cómo es nuestro crecimiento personal para poder dar más y para poder hacer un cambio, hacer algo de transformación en donde sea que estemos? Y yo creo que al tú crecer, tú como persona, te abre oportunidades. Sí. O sea, te abre la oportunidad para que tu jefe se dé cuenta
de que tú realmente eres una persona que está añadiendo, una persona que está entregando valor y este se merece una oportunidad. Entonces, no se les olvide, no es solamente el jefe, no es solamente el CEO o el CFO o el controller o el independiente o el presidente de la república es el líder. Todos somos líderes porque tenemos que empezar a liderarnos a nosotros mismos. Y yo creo que cuando aprendemos a liderarnos a nosotros mismos, todo a nuestro alrededor empieza a caminar mejor. Bueno, yo más quería decir esta partecita. Yo conozco qué es lo que más le encanta a mi equipo. No se imaginan, a veces yo digo, hoy va a ser viernes de pizzas. Y eso que estamos trabajando en distancia, pero todos en Zoom comiendo pizzas. Y yo sé que se la están pasando padricísimo, o sea, porque les invito a la pizza. Y yo sé que les encantan los esquites, son vasos de maíz con nomás les ven los ojitos, es que te están diciendo. Y no crean que todas esas cosas ayudan, todas esas cosas animan, deja que fluya la creatividad, deja que cada quien se exprese y saque lo mejor de sí, no siempre, porque la monotonía también cansa. La monotonía también es algo que te drena. Entonces, ¿qué podemos hacer diferente para que cada quien saque esa personalidad y poder cuáles son las fortalezas de cada uno? A ver, Jamie, esto va para los nuevos líderes que van creciendo dentro de una empresa. Vamos a imaginar este escenario que es corporativo, que vas a entrar, estás joven. Obviamente tú sabes toda esta habilidad de jóvenes que vienen súper motivados, bien revolucionados, pero llega un punto que se estresan o se desesperan porque no los quieren escuchar, quieren empezar a partir y se esperan porque obviamente, porque yo esto lo sentí también en cierto punto, te sientes más acelerado y quieres llegar a un puesto de líder más rápido. Y no tienen la misma paciencia como pues, normalmente antes, no sé si me va a entender. Yo creo que igual hay que prepararlos. O sea, no podemos siempre tratar de querer coger el camino microwave. O sea, no funciona, no funciona. Yo creo que todo tiene un proceso y no podemos esperar de que... y eso empieza por casa, nuevamente, empieza por la crianza, empieza por... obviamente las generaciones están cambiando mucho, pero todo requiere un proceso. Todo requiere un proceso y va nuevamente al núcleo. ¿Qué puedo ofrecer? ¿Qué puedo entregar? Tú no puedes esperar llegar, digamos que empieces en el área de servicio al cliente y que ya al mes te promuevan a gerente financiero. O sea, es un proceso, es cuál es el fuerte, qué es lo que tú tienes para entregar. Y por eso es muy importante que haya un programa de crecimiento y de liderazgo en las organizaciones. O sea, que les haga saber, tú importas, tenemos oportunidades, queremos magnificar o queremos amplificar lo que tú sabes, ayudarte a que crezcas, que haya un ambiente de crecimiento, no de monopolio, que esta posición la tiene el señor Juan por 30 años y de ahí nadie lo baja, no hay manera de crecimiento, pero si el señor Juan todavía no se va a mover, la pregunta es cómo el señor Juan está preparando a todos estos jóvenes que están bajo y quieren llegar a donde él está. Y obviamente muchos de estos jóvenes no se van a quedar ahí, pero nuevamente vuelve cómo estamos ayudando a crecer a la gente. Si volteamos a mirar y estamos solos, estamos tomando una caminata, pero si volteamos a mirar y tenemos gente que nos está siguiendo, somos mentores, estamos ayudando a crecer a esta generación. Yo creo que ese es nuestro trabajo de nosotros, de pronto de los 80, de los 70. Esa es nuestra misión, ayudar a que estos jóvenes crezcan, maduren, se den cuenta de que no hay un paso automático o un camino rápido, como quien dice el ticket, pues para la línea HOV, hay un proceso. Y obviamente algunos demuestran más habilidades que otros y se les da la oportunidad porque lo quieren, porque están apasionados. Entonces, si tú ves que este joven quiere y tiene la pasión, dale la oportunidad. No lo ignores, motívalo, ayúdalo para que él crezca y sea que independientemente este joven se quede o se vaya, si él se va, por lo menos se va a ir con esa sensación de que lo ayudaron a crecer, de que le dieron lo mejor y pues simplemente la compañía no se les pudo dar más, pero se les ayudó a crecer y ellos van a ir a dejar ese legado, a expandir ese crecimiento en otro lugar. Entonces yo creo, ayudemos a esos jóvenes. Le estoy hablando a los líderes para que ayuden a los jóvenes y a los jóvenes. Yo creo que hay que tener paciencia. Se los hablo directamente, hay que tener paciencia y hay que dar tiempo al proceso
porque obviamente no podemos esperar que de servicio al cliente te vayan a promover a gerente financiero después del mes, ¿no? Y luego está otra situación. Ahora, ¿qué pasa si el líder es mucho más joven que todo el equipo? Eso ha ¿Cómo? pasado. O Eso sea, y sí. pasa muy reciente y ha habido que, un ejemplo, entra un gerente nuevo y hay un equipo que tienen 5, 7, 8 años, son mucho mayores de edad y el gerente es mucho más joven. Okay. Y ¿Cómo pueden iniciar a ganarse el afecto, la confianza, el respeto del equipo? yo creo que con esas mismas palabras, con respeto, con comunicación, con conexión, ser auténtico. O sea, no te creas más que los demás, porque si obviamente decimos, oh, yo tengo el conocimiento y yo aquí soy el más joven, el ego no te va a llevar a ninguna parte. Pero yo creo que con respeto, con conexión, la conexión es súper importante. Tómate el tiempo de conectar con los miembros de tu equipo. Tómate el tiempo de salir a tomar un café o a compartir un almuerzo o a 5 minutos de la mañana. ¿Cómo estás? Apréndete el nombre de tus empleados. Por favor, hazte ese grande favor en las mañanas. O sea, si llegas y eres jefe, apréndete el nombre. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estás, Jamie? ¿Cómo estás, Vanessa? Apréndete el nombre. O sea, tómate el tiempo, aplica técnicas de relación. Aplica técnicas en la mañana. Eso es muy importante. No hay nada más bonito que el jefe llegue en la mañana. Buenos días. Hola María, ¿cómo estás? Con una buena actitud. Pero si tú eres de los jefes que llega todos los días agrio, amargo, más agrio que un limón, ¿me entiendes? Y tiene una felicidad tan profunda, que está tan profunda que no se le nota. O sea, realmente tú tienes que marcar esa diferencia. Si tienes problemas, ok, lo entendemos, pero cuando tú llegas a tu área de trabajo, ¿cómo tú vas a impactar a los empleados? O sea, por joven o más mayor que sea, conecta. Es lo único que yo puedo decir. Se toma tiempo. De pronto es como que no es la línea express, se va a tomar un tiempo, es más orgánico, pero tú te vas a dar la oportunidad de conectar con tus empleados, te vas a dar la oportunidad de saber qué es lo que ellos necesitan. Tómate el tiempo de preguntarles, ¿cómo puedo ayudarte a que hagas mejor tu trabajo? ¿Cómo puedo ayudarte a que seas más efectivo? Reconoce, o sea, date cuenta en conocer cuáles son las habilidades, capacidades y los fuertes de tus empleados, no importando la edad. Entonces, eso va mucho en la madurez y el crecimiento personal. Por eso va de nuevo al crecimiento personal, porque así sea más joven, más viejo, como sea, si tú quieres crecer y si tu único deseo es añadirle valor, no importando a quién sea, a las personas en tu equipo, yo creo que eso se va a empezar a reflejar. Y muchos no saben cómo hacerlo. O sea, muchos no saben cómo crecer, muchos no saben cómo avanzar, muchos no saben cómo lidiar con los problemas internos de los equipos porque este se peleó con esta y esta puso la queja y no mandó el email y la falta. Pero ¿cuáles son los problemas? ¿Cuáles son las raíces? Tómate el tiempo de conocer a tu equipo y conectar, que yo creo que eso es muy ayuda importante. bastante. ¿Algún mensaje con el que quieras cerrar, Jamie? ¿Una recomendación para los líderes latinos? Para los líderes latinos lo que yo les puedo decir es conecten con su gente, interésense por su gente, sean auténticos, no traten de copiar a nadie. Yo creo que todos tenemos algo único para entregarle a nuestro equipo, para entregarle a nuestra comunidad. No tenemos que tratar de copiar a nadie. Tus fuertes son muy necesarios. Conócete, tómate el tiempo de conocerte a ti mismo, tómate el tiempo de saber cuáles son tus fortalezas para que puedas darle mentoría a otros, para que puedas ayudar a otros y date cuenta cuáles son tus debilidades para que puedas buscar gente en tu equipo que te va a fortalecer en esas áreas. No creas que lo sabes todo, no trates de saberlo todo ni demostrar que aquí nadie no necesitas aprender nada más porque yo creo que cuando uno deja de aprender, uno empieza a morir. Entonces, aprende todos los días. Cuando tú hablas con diferentes empleados y los conoces, tú aprendes de ellos todos los días. Muchas de las cosas que ellos pueden hacer muy bien tal vez son nuestras debilidades y podemos aprender de ellos. Puedes ahorrar tiempo y hacer tu trabajo aún más efectivo, porque eso en lo que tú no eres tan bueno, se lo das a alguien que es bueno y sabes que ahorras tiempo, te vuelves más práctico, más efectivo y hasta nos ayuda con la procrastinación, porque muchas cosas no somos efectivos en eso y no lo hacemos y lo ponemos a un lado y no delegamos
nos cuesta soltar el poder porque pues aquí todos tienen que saber que yo puedo hacer todo. Y no es así. Muchas veces no podemos hacerlo todo y es importante delegar y es importante reconocer los fuertes, las fortalezas de los demás y darle la oportunidad para que ellos sean creativos y nos ayuden a mejorar pues el ámbito, el negocio. Pues yo creo que Jamie tocamos nomás bien poquito de todas las cosas. Ajá, Es más, esto creo que fue más un tema y fue bien poco lo que nos centramos. Es un tema muy extenso, pero creo que al fin y al cabo dejamos muchas reflexiones, muchas ideas, muchas formas de acercarse. Como dicen, muy importante escuchar a tu equipo. Importante. Es muy importante y obviamente creo que el topic de todo esto es para tener un buen liderazgo. Es una buena comunicación. Es una buena comunicación. Hay que aprender a escuchar. Hay que aprender a veces a callar, mirar a los ojos y escuchar a la otra persona atentamente. Así que comuníquense, líderes. Yo creo que esa es una clave para un mejor liderazgo y para impactar y para poder ayudar a muchos a crecer y que cuando miremos para atrás no estemos tomando una caminata, sino que estemos ayudando a otros a avanzar. Y solamente cuando estés para atrás veas el cuadro de Hack Latino. ¡Oh, yeah! Así que este fue un episodio más de Hack Latino. Muchas gracias a todos y muchas bendiciones. No, súper chévere. Gracias. Gracias.